Buenas, queridos amigos solidaristas, ¿cómo están? Qué gusto de verdad de tenerlos nuevamente con nosotros aquí en Azo TV, su canal solidarista. Y muy gustosos de verdad de poder disfrutar este programa con ustedes porque me atrevo a decirlo, va a ser un extraordinario episodio. No voy a extenderme demasiado, sino que voy a aprovechar de una vez para presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Tenemos con nosotros a la doctora Ingrid Fallas y a la doctora Paula Barcelli, ambas licenciadas en psicología. Y ustedes van a decir, ¿psicólogas? ¿Aquí? ¿Solidarismo? Sí, aquí en solidarismo, y ustedes se van a dar cuenta por qué. No solo por el hecho de que una de nuestras invitadas está al frente de una asociación solidarista y ahorita nos va a contar un poquito más de esto, sino porque ellas particularmente tienen dentro de sí un programa de desarrollo en materia psicológica, sí, pero que realmente le interesaría a todos y a cada uno de sus asociados, sus directivos y para cada uno también de los que trabajan día a día en una asociación solidarista. Pero bueno, vamos a darle la cordial bienvenida. ¿Cómo están, Ingrid, Paula? Bienvenidos a Azo TV. Encantado de tenerlas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gracias a ustedes por la invitación. Pues bien, hoy las tenemos acá por una razón muy especial. Inclusive cuando los compañeros solidaristas vean este programa, se van a dar cuenta de que la fecha es realmente importante. ¿Por qué? Hemos decidido llamar a este programa La importancia de la salud mental en tiempos de crisis en el solidarismo. Y entendamos la connotación de crisis por las diferentes situaciones a las que se ha visto involucrado nuestro sector, ¿verdad? En materia de regulaciones, en materia de controles, de procesos, pero también por eventos desafortunados que realmente han afectado muchísimo al sector y que, sea como sea, y obligatoriamente tienen mucho que ver con la afectación emocional que tienen cada uno de los que trabajan en una asociación, forman parte de ella o están detrás como un órgano directivo. Pero vamos a ver. Psicología, psicólogas en el solidarismo, ¿cómo es que sucedió ese mix? Tal vez empezamos con Ingrid. Gracias. Bueno, sí, precisamente hace 10 años tuve la oportunidad de ingresar con una empresa de servicios de outsourcing y me presentó este hermoso campo que es el sector solidarista. Al principio, normalmente, ¿qué contratan para este tipo de puestos? Administradores, financieros, ¿verdad? Y todos los que puedan llevar a cabo el rumbo de una asociación. Cuando hablábamos de psicología, yo mismo me preguntaba qué hacía ahí, ¿verdad? Porque los compañeros me decían, usted es psicóloga, ¿qué hace aquí? ¿Por qué no pide una plaza en el área de psicología? Poco a poco, la vida me fue dando el rumbo que necesitaba para entender que esto era, ¿verdad? Y la gran importancia que tiene el trabajar la parte emocional en el sector solidarista, ¿verdad? La parte psicológica, el gran impacto que uno está teniendo, ¿verdad? Social, y eso nos hace ir a las raíces. BF nace de ahí, 5 años después, digamos, tenemos 5 años de estar unidas. Paula tiene su especialidad en psicología clínica, yo en mi psicología laboral, y precisamente estudiando los contextos laborales de las asociaciones a las que nosotros hemos ido a trabajar, es que nos hemos dado cuenta de que nuestro trabajo en asociaciones debe ir más allá de lo administrativo, más allá de lo financiero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo damos nosotros ese acompañamiento a estas personas que, como lo decimos, detrás de una necesidad financiera hay una necesidad emocional? Entonces, venimos y escuchamos, el sector solidarista tiene algo particular, que a diferencia de un banco, usted va y solicita un préstamo. Correcto. ¿Aplica o no aplica? En el sector solidarista escuchamos los motivos para los cuales se están pidiendo ese crédito, ¿verdad? Entonces ahí ya uno ve que detrás, vuelvo y repito, ¿verdad? Detrás de esta necesidad financiera hay una necesidad emocional. Entonces, a través de los casos que yo pude llevar en el sector solidarista y a través de los casos que Paula ha visto en sus consultas, es que un día nos sentamos y dijimos, ¿qué hacemos nosotros para hacer de esto algo diferente, ¿verdad? Y contanos un poquito, Ingrid, ¿en cuál asociación estás? Estoy en ACEPAN, que es la Asociación de Florida Retail, o lo que antes se conocía como Money. Tengo 9 años de estar ahí, pero también he dado servicios a otras asociaciones y ya nosotros como BF también nos encargamos de trabajar en otras asociaciones, no, ¿verdad? Y aquí también. ya entramos entonces con lo que es BF, además de ser Barcelli y Fallas, ¿verdad? Por lo que hemos conversado, inclusive detrás de cámaras, pues me he dado cuenta de que es muchísimo, ¿verdad? Y hoy nos vamos a enfocar sobre todo en el tema de salud mental, pero hay muchísimo detrás de lo que es BF. Inclusive ustedes me hablaban de un programa de empoderamiento financiero. Tal vez, Paula, nos compartes un poquito sobre esto.
Por supuesto, es nuestro programa estrella. Nosotras damos capacitaciones en realidad a cualquier empresa, pero nos especializamos en el sector solidarista y capacitamos al staff de la asociación, a juntas directivas. Obviamente también tenemos programas, charlas, capacitaciones, talleres para los asociados en temas específicos, obviamente los que esté necesitando específicamente cada asociación. Y el principal, el que hemos visto, ojo, desde antes de la pandemia como una necesidad, era el de empoderamiento financiero, porque a pesar de que hay muchos productos en el mercado, hay mucho asesor financiero que trabaja en esto, están muy enfocados en esa parte, en los números, Correcto. y enseñan a las personas a crear un presupuesto, pero no a cómo llegar a esto. Como decía Ingrid, cada necesidad financiera es una necesidad emocional. Entonces, si no trabajamos en las decisiones, en las emociones que nos motivan a tomar una decisión, vamos a seguir repitiendo este ciclo de malas decisiones financieras y vamos a seguir estando endeudados, vamos a seguir asistiendo a la asociación, a otras entidades financieras reguladas y otras no tan reguladas, puesto que no estamos dando realmente con esa modificación en las creencias erróneas que tenemos que nos hacen tomar estas decisiones financieras. Hemos detectado síndromes en el campo, o sea, los hemos aterrizado al campo financiero, ¿verdad? El síndrome del Salvador, el síndrome de indefensión aprendida, que es como muy constante en las personas que están más endeudadas. Por supuesto. Entonces, este programa lo hemos implementado en asociaciones solidaristas, obviamente en los casos más complicados, ¿verdad? Porque no es solamente buscar la manera de sacar a las personas de un mal historial crediticio. Porque hay muchos programas que lo logran, pero no son sostenibles en el tiempo, porque de vuelta, o sea, sacan, no sé, algún producto, les llevan préstamos, unifican deudas, pero a los 6 meses están igual o peor, porque la gente dice, wow, tengo mucha liquidez, tengo plata, ¿qué hago con esto? ¿Verdad? Y ahí está el tema, tenemos muy mala educación emocional, muy mala educación financiera, y cuando se juntan, son estos casos de terror que nosotras vemos en el día a día. Definitivamente, y yo sé que los solidaristas no me van a dejar mentir, el día a día en una asociación solidarista habla normalmente de lo que son las necesidades que tienen los compañeros solidaristas, los asociados, las necesidades que tienen el equipo administrativo y la junta directiva por hacer lo más adecuado para generar mejores réditos, para obtener mayores beneficios. O sea, es un tema focalizado y centralizado en la necesidad. Pero lo que me gusta escucharlas de ustedes es que están hablando no solamente de la atención de la necesidad, sino que también hay que ir detrás del comportamiento. De hecho, nuestro programa está enfocado en eso, en ese acompañamiento emocional en procesos de educación financiera, porque sabemos que ahorita hay muchas personas que por dicha están trabajando en crear esa cultura de educación financiera que tanto nos falta, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a empresas o llegamos a asociaciones, les decimos, si ya tienen un programa perfecto, nosotros nos unimos a ese programa, nosotros aportamos la parte psicológica para llegar a la raíz del asunto y medir esos comportamientos financieros y ustedes sigan con su programa, ¿verdad? Porque yo siempre empiezo con este ejemplo y les digo, si en este momento ustedes tuvieran 5 millones en sus bolsillos, ¿sabrían qué hacer con ese dinero? Probablemente no, ¿verdad? Entonces no sabemos si van a pagar incendios o si realmente van a hacer una inversión estratégica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo va a depender de las emociones y qué es lo que me motiva a mí en ese momento a cómo utilizar el dinero. Y es muy interesante porque, como bien ustedes lo mencionan, cuando uno oye a un especialista en el área económica, me incluyo, estoy en ese ámbito yo particularmente a nivel profesional, uno tiene por costumbre escuchar siempre las recomendaciones de si cuenta con recursos, pague sus créditos primero, salga de las deudas, los endeudamientos, los que son más altos intereses, pero en ningún momento nos centramos en por qué la gente, a pesar de escuchar este tipo de recomendaciones, ¿por qué no las sigue? Y eso va obedeciendo necesariamente a un comportamiento, a un ciclo de vida distinto al que realmente debería de asociarse y terminan
cayendo en un vicio, en un círculo vicioso que los termina pues llevando a tomar decisiones a veces muy desafortunadas. Y aquí es donde entramos particularmente a lo que nos trae el programa de hoy sobre el tema de salud mental. Más allá del hecho de que este programa está saliendo al aire el Día Mundial de la Salud Mental, ¿verdad? Más allá de que es una celebración que realmente deberíamos de darle su importancia, creo que es algo que en nuestro sector tiene que verse con mucho detalle. Decía yo al principio, psicólogas en el solidarismo. Yo no sé por qué se puede extrañar a la gente. Si al final de cuentas los que hemos trabajado en una asociación solidarista terminamos siendo al menos un poquito psicólogos. Y eso es lo que uno escucha siempre, constantemente. Nosotros como administradores tenemos que saber de todo y aparte ser psicólogos. Hay que saber escuchar al asociado, porque no es solo lo que él ocupa, lo que él necesita, sino por qué lo ocupa o por qué lo necesita. Y hasta terminamos a veces hasta recomendando lo que no era lo que ocupaban, ¿verdad? Y de ahí, entonces ahí es donde le vuelven a ver a uno y decir, usted como que me entendió sin que yo le dijera lo que necesitaba. Realmente somos seres humanos, primero que todo, y tenemos que identificarnos realmente con las dificultades y necesidades que tienen nuestros asociados. Y entrando particularmente con el tema de salud mental, me permito compartirles a todos los que nos siguen lo que la Organización Mundial de la Salud define como tal. Y dice que es un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. La salud mental incluye el bienestar emocional, psicológico y social de las personas. También determina cómo un ser humano maneja el estrés, se relaciona con otros y toman decisiones. Entonces, sumergiéndonos en el solidarismo, ¿por qué es importante para ustedes la salud mental en el solidarismo? Bueno, en realidad, desde 1995 que la Organización Mundial de la Salud decretó el 10 de octubre como el Día Mundial para la Salud Mental, lo crea buscando promocionar un estado psicológico apto en las personas y desmitificar pues todas esos tabúes que existen a raíz de la enfermedad mental. Lastimosamente tuvimos que pasar por un evento tan adverso como una pandemia para darnos cuenta de la trascendencia de eso. No podemos tener salud integral si no tenemos salud emocional. No podemos tener relaciones adecuadas si no tenemos salud mental. Como personas que aportan a la sociedad, tampoco podemos dar nuestro mayor beneficio si no estamos sanos emocionalmente. Sabemos que como parte de la salud organizacional en las empresas, la parte mental, la parte psicológica es muy trascendental, porque una persona que está pasando por un cuadro de estrés agudo, por un proceso de duelo, por depresión, por ansiedad, bueno, estos dos son los que la OMS tipifica como las enfermedades mentales de las que está pasando más nuestra sociedad, lastimosamente. Pues sabemos que si estamos con estos temas emocionales, no podemos ser los más productivos en nuestras empresas. O sea, nuestras emociones las llevamos al lugar de trabajo, siempre. Y eso lo podemos ver en cualquier espacio. Pero aunado a lo que usted explicaba al inicio, de todos los cambios que ha habido, que lastimosamente han sido como más bien retos, ¿verdad? Para el sector solidarista. Entonces, toda esta serie de cambios han venido a generar emociones que no vamos a tildar si buenas o malas, pero sí que no están siendo generadas apropiadamente. Entonces, por un lado, sí está el tema de que todos necesitamos trabajar en nuestra salud mental, pero también cuando hablamos directamente del sector solidarista, es que han sido muy afectados en los últimos años por temas de cambios en leyes, regulaciones, estatutos, normativas, pero también por temas, decisiones que se han tomado en cada junta directiva en particular, la pandemia, o sea, cualquier evento, ¿verdad? Que tal vez en otros sectores no se ha sentido tanto, en el solidarista sí. Y entonces eso se ve reflejado
tanto en juntas como en el staff y en los asociados. Dicen Paula e Ingrid que todo cambio genera resistencia. Y si son un montón de cambios, pues la resistencia va a ser multiplicada igualmente en la misma proporción. Y bien lo refieren ustedes, el tema de regulaciones que ha venido sucediendo en los últimos 3 años, y en los mismos últimos 3 años tuvimos el tema de la pandemia, y desafortunadamente eventos radicalmente representativos como los casos actuales de Aldesa, Copeservidores, de Cifin, el más reciente, pues ha provocado realmente un sentimiento de preocupación, en algunos casos excesivo y realmente preocupante en las asociaciones solidaristas, y que en efecto ha afectado la salud mental de quienes laboran en dichas asociaciones, de quienes están detrás de un órgano directivo y ni se diga de los mismos asociados. Y aquí estamos hablando de solidaristas, sabemos que esta es una afectación que ha tenido a un gran grupo de costarricenses, pero aquí estamos centrados en las asociaciones solidaristas y se puede hacer algo al respecto. Ustedes hablaban del tema de cómo se transmiten emociones, y tal vez tengo necesariamente que recordarle a los compañeros solidaristas, en uno de nuestros programas anteriores que tuvimos al compañero William Hernández de la Asociación de Bicola, que el solo conversar con él permitía la transmisión de una energía positiva que te hacía cambiar un poco la forma de pensar y de visualizar un problema. El tema de la asertividad, la comunicación positiva y demás. Él da una pincelada, da un ejemplo, realmente da una muestra de lo que se requiere para poder tal vez enfrentar estas situaciones. Pero ustedes que están más involucradas en el campo psicológico, podrían inclusive ayudarnos más a los solidaristas a cómo hacerle frente a situaciones como estas. Y ahí es donde les cedo la palabra, porque aquí es donde ustedes tienen que recomendar o realmente orientar a las personas que estamos metidas en estos retos, que muy bien lo dijiste, y en estos problemas como también están presentándose con otras situaciones. Bueno, como bien lo decía Paula, ¿verdad? Como sector hemos enfrentado muchísimos desafíos, por decirlo de una palabra bonita, ¿verdad? Muchísimos desafíos. Vámonos a ir un poquito a entender, o sea, yo siempre he dicho que el cambio y las emociones van de la mano, ¿verdad? Y podemos hablar de resistencia, sí, pero también hablemos de ansiedad, ¿verdad? O sea, se viene un cambio desde los esperados, como viene el cambio de junta directiva, sabemos que el personal va a cambiar, una reorganización interna en la empresa, entonces esto nos va a generar algún tipo de impacto, ya sea positivo o negativo, todo esto nos va a generar alguna emoción. Están desde esos cambios esperados, pero también están desde los otros que no esperábamos, ¿verdad? Como situaciones como las que hemos vivido recientemente. Entonces, nosotros como equipo, como staff, ¿qué tan fuertes tenemos que estar emocionalmente para poder enfrentar estas situaciones? ¿Verdad? Porque tenemos que estar fuertes, porque no es que no dejemos de ser humanos, más bien es eso. Tenemos que ser más humanos, tenemos que aceptar que nos podemos equivocar, que tenemos el derecho a enojarnos, a ponernos tristes, o sea, tenemos el derecho a sentir muchas cosas, ¿verdad? La forma en la que nosotros manejemos esa situación es lo que podría marcar la diferencia. Espacios como estos son súper valiosos, porque sabemos que por medio de esto nosotros nos vemos, nos encontramos, hacemos catarsis, como les llamamos en psicología, ¿verdad? Decimos lo que opinamos o no. Entonces, todos esos espacios son importantes, ¿verdad? También vemos en grupos, por ejemplo, cómo hay compañeros que tienen diferentes opiniones, ¿verdad? Hay unos que están un poquito más resentidos, hay otros que hablan más de la frustración, y eso también es entendible, ¿verdad? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? En que tener espacios para nosotros como encargados del sector, que podamos poder transmitir esto es muy importante. No pensemos solamente en los socios, no pensemos solamente para quién estamos trabajando, pensemos también quiénes estamos trabajando para este público, ¿verdad? Que nosotros somos seres humanos, nosotros necesitamos ser escuchados, también tenemos nuestros propios problemas, cargamos nuestras propias, ¿verdad?, dificultades, entonces también en este momento, ¿qué espera uno? Empatía de quienes estamos en el mismo sector, ¿verdad? Es una de las cosas, por eso valoro mucho estos espacios y siempre lo pongo como ejemplo. Cuando fue la pandemia, para nosotras inclusive era demasiado difícil trabajarlo porque
nosotras como psicólogos ver una computadora era súper retador, ¿verdad? Porque a nosotros esta parte de intercambio es súper valiosa. Pero qué bonito, una vez que se empezaron a levantar las medidas, ¿qué sentimos nosotros cuando nos volvimos a encontrar con los colegas en un evento? Después de tantos años, después de tanto encierro, después de tanta virtualidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que también decir, bueno, somos seres humanos al frente de esto y trabajar esto es muy importante porque así no nos tomamos las cosas personales. Entendemos los comportamientos de los asociados, entendemos que una vez más, ¿verdad? Detrás de una necesidad hay una financiera, en este caso, hay una emocional. Entonces, trabajemos mucho esa parte de público interno, ¿verdad? Lo que le llamamos, cómo nosotros como sector nos fortalecemos y somos competencia, ¿verdad? Vemos a los compañeros como una ayuda y no como competencia, ¿verdad? No se trata de ver quién hizo bien, quién hizo mal, no, más bien cómo entre todos vamos a unirnos, a rescatar eso tan lindo que tenemos que es el solidarismo, a volver a nuestras raíces sociales. Y como siempre lo he dicho, si no queremos que nos midan como una entidad financiera, no nos comportemos como tal, comportémonos como lo que somos, organizaciones sociales, asociaciones solidaristas, sí, con soluciones financieras, pero somos solidaristas, ante todo, rescatemos esto que tanto nos identificamos y como siempre lo vimos en las clases, yo creo que no hay una sola persona que trabaje en el sector solidarista que no crea en el sector, que no crea y que no realmente le mueva a trabajar para el sector solidarista. No, en eso tienes mucha razón. Yo que particularmente tengo ya casi 30 años en esto, me he encontrado con tantas personas en donde te das a la razón de que realmente el solidarismo como tal se vuelve no solo una ideología, sino una filosofía de vida. Y la identifico como tal, porque son casos donde vos ves que las personas terminan haciendo más de lo que se les pide y simplemente lo hacen por vocación o por mística. Eso tiene que ser que definitivamente se casan con la idea del solidarismo. Y que dice que lo mencionaste hace un momento, Ingrid, porque sí, yo particularmente había conversado previamente con vos de lo que yo llamaba o lo que yo llamo precursores del pánico, ¿verdad? Porque si no fuera suficiente con todo lo que ha sucedido, con los eventos, con las regulaciones, con la pandemia y demás, dentro de los mismos grupos que somos de solidaristas, encontramos personas que de manera distinta a otros perciben estas situaciones y la externan como la sienten. Y a veces uno siente un cierto desgano, por decirlo de alguna forma, el leerlo, escucharlo, sentirlo. Pero ¿cómo me gusta escuchar que lo que deberíamos nosotros de tener es empatía, precisamente por ese tipo de personas, porque solamente ellos saben qué hay detrás de este sentimiento, detrás de esa participación. Y sí, igualmente, su grado de participación puede tener una incidencia en la salud mental de los demás, pero ahí es donde los que tal vez tengan una condición un poquito de mayor fortaleza emocional, empatizar, como bien lo decías, y tratar más bien de revertir ese comportamiento con una condición de apoyo y de sensibilización precisamente para entender por qué se manifiestan de esas formas. La salud mental, ustedes lo han dicho, es relevante, es trascendental en esto. ¿Por qué? Porque primero que todo somos seres humanos, más que máquinas de dinero, como muchas veces nos han visualizado en el sector a los que trabajaron o trabajan en una asociación solidarista. Yo creo que va siendo el momento y precisamente escuchar personas como ustedes son las que nos ayudan a recordar cuáles son nuestros orígenes, nuestras raíces. Dejar de hablar de excedentes y empezar a hablar de beneficios. Sí, yo sé, hay excedentes financieros, excedentes sociales, pero hablemos de beneficios. Y creo que ustedes precisamente nos están dando un par de cachetaditas, en buenos términos, ¿verdad?, de lo que deberíamos de hacer en nuestras organizaciones para tratar de volver a lo que realmente nos hizo nacer. La salud mental es importantísima, es necesaria para poder convivir de mejor manera. Y escucharlas a ustedes me genera a mí una esperanza. ¿Qué harían o qué le dirían ustedes a los solidaristas que sería como el inicio para poder cambiar esto en sus organizaciones? ¿Cuáles serían esos consejos puntuales para tratar de mejorarse a sí mismo emocionalmente, en su salud mental y posteriormente transferirlo con todos los que están a su alrededor? Bueno,
Yo creo que, como lo decía Paula, la pandemia de una manera muy dolorosa nos hizo entender la importancia de la salud mental. Yo creo que ahora tenemos que dar otro gran paso. Ya la entendimos, pero ahora tenemos que priorizarla, ¿verdad? Priorizarla. ¿Cómo priorizamos nosotros la salud mental? Respondiendo a su pregunta puntualmente, yo siempre, y cuando damos clases, una cosa de las que decimos es, no tengan miedo a divulgar sus acciones sociales por encima de las financieras, por encima de esos indicadores cuantitativos. Yo, por ejemplo, en la asociación que yo administro, tenemos como práctica hacer un informe administrativo. Este informe administrativo lo que dice es, ¿qué hicieron ustedes detrás de cámaras, como dicen, verdad? O sea, el presidente anuncia, por ejemplo, el dato de afiliación. Nosotros decimos todos los esfuerzos que hicimos y los retos que enfrentamos para llegar a ese porcentaje. Todas Excelente. las acciones sociales, nosotros con fotos, con videos, presentamos las sonrisas de las familias en una actividad de integración, los compañeros jugando, o el partido de fútbol, todo eso, el concurso de bombas que hicimos, todo eso es lo que nosotros reflejamos en nuestro informe administrativo. Porque le estamos llegando a las emociones, que es lo que a nosotros en ese momento nos interesa rescatar. El número, la plata se va. Y si hoy ponemos un número, mañana nos ponen un techo más alto. Pandemia, cuando se dijo que pandemia iba a ser un año muy bueno porque era de 18 meses, era un periodo, era el cambio de periodo fiscal, era un periodo donde iba a ser, todos veíamos, ¿verdad?, una gran utilidad. ¡Pum! Nos llegó una pandemia y nos dijo, enfóquense en lo social, den excedentes sociales en tiempo real. Compañeros solidaristas, ¿entienden por qué tenemos a las dos compañeras acá? No solo porque sea Barchelli y porque sea Fallas. Tenemos a una compañera psicóloga que está del lado adentro del escritorio de la asociación y tenemos a la otra compañera psicóloga que se sienta del otro lado del escritorio. Tenemos las dos visualizaciones. Ingrid nos está hablando precisamente de cómo lo ve ella desde el lado adentro de la asociación. Pero igualmente, ¿cómo lo ve alguien como Paula? ¿Cuál sería esa recomendación o ese punto neurálgico con el que debemos precisamente tratar de invocar? Fantástico. Como dicen en el popular, ¿verdad? En nuestro lenguaje popular, si pones el huevo, cacaréalo, ¿verdad? Aquí hay que hacer esa visibilización de todo lo bueno que hace la asociación ojo, en todo lo que habló Ingrid no usó una sola vez la palabra excedente. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Se dieron cuenta de que en ningún momento dijo excedente? ¿Por qué? Porque realmente está focalizada en la otra parte que es función primordial de una asociación. Ahora quiero escuchar a Paula. Claro. Mencionaba también hace rato Ingrid la palabra catarsis, que yo creo que es muy conocida por todos. Cuando en alguna asociación nos buscan para implementar algún programa de nosotras, dar alguna charla o alguna asesoría, nosotras buscamos primero una pequeña reunión para decir, ok, ¿qué es lo que necesitan? Preséntenos la asociación, cómo funciona, etcétera. Y ese espacio es catártico para ellos porque nos cuentan la vivencia que ellos como staff están teniendo, todas las emociones que surgen del trabajo en las asociaciones. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Hay preocupación, hay miedo, hay angustia, hay frustración. Todo eso son emociones y se trasladan al trabajo y a las relaciones que tienen cada uno de las personas en el staff. Entonces, así como hay reuniones y distintos comités, nosotras apoyamos a que existan reuniones de bienestar emocional. Es decir, tomémonos un café, hablemos de cómo estamos, de cómo nos sentimos, cuál es la emoción primaria, de verdad. Por ahí dicen que tal vez había un jefe de cascarrabias y yo doy el ejemplo de que cuando tal vez en la familia hay alguien que usualmente está de mal humor, y uno dice, mira, voy a indagar, ¿qué le pasó? Un compañero o el jefe, ¿verdad? Es que se le dañó el carro, es que tiene a la esposa enferma, es que sucedió algo laboral, es que no durmió bien, es que está enfermo, y la emoción que la gente ve es que está enojado.
¿verdad? O sea, tiene su emoción principal y está enojado y simplemente pone un muro. Y ya la gente no se reúne y tal vez está necesitando que le, mira, ¿estás bien? No, hombre, no, es que mi carro, esto, lo otro, aquello, ya, bueno, ok, ya. Y entonces eso sirvió para que se aplacara el asunto y toda la energía en el trabajo se acomode y entonces, ok, estamos mejor. Por allá hay gente que se supone que lloramos cuando estamos tristes, ¿no? Hay gente que si está estresada llora, que si se siente mal llora, que si tiene cólera llora. ¿Ok? Entonces, es importante que aprendamos a leer nuestras emociones, que aprendamos a conocer la emoción del compañero, que aprendamos que a veces nos llegan mensajes en el chat, dicen los chicos de ahora, con mucho hate, ¿verdad? Con el hígado, y entonces, ok, ¿quiero quedarme con esto o no? Bueno, pero es que esta persona todo lo maneja desde la ira, ok, bueno, pero yo sé manejarlo diferente. Entonces, ahí le da uno la palmadita en la espalda y qué día complicado, ¿verdad? Sí, qué tirada, esto, lo otro. Pero hay gente que solo transmite las noticias negativas, solo o trata de buscar siempre el lado negativo de las cosas. Es una pena porque claramente esta persona se estresa mucho más de la cuenta. Dicen por ahí los estudios que tendemos a pensar en escenarios catastróficos y más del 90% de las cosas negativas que creemos que van a pasar no se dan. Entonces nos estamos perjudicando muchísimo con nuestro lenguaje interno que estamos teniendo. Entonces, si dentro del staff, si dentro de las juntas directivas trabajamos en gestionar eso de manera sana, de manera apropiada, eso lo vamos a ir introyectando en la cultura del resto de asociados también. Ahora que están mencionando eso y ya casi estamos terminando, compañeros solidaristas, se nos agota el tiempo. Y tomando las palabras que ustedes nos comparten, recuerdo cuando a uno le preguntan, qué bien te veo. Y la respuesta más de una vez es, yo sé, la procesión va por dentro. Pero qué falta nos hace a todos los demás cuando escuchamos esto preguntar, hablemos de esa procesión. Hablemos de esa procesión que va por dentro. Y ustedes están dando un mensaje realmente claro sobre lo que debemos hacer como seres humanos, identificarnos en cómo está y cómo se siente esa otra persona. Ingrid, Paula, quisieras que nos regalaran un mensaje final y con eso poder terminar nuestro programa, haciendo acotación a que realmente tenemos bastante que hacer en las asociaciones y no estoy hablando de excedentes, estamos hablando con las personas. Les cedo la palabra para que podamos terminar. Bueno, yo creo que más que un mensaje final, quiero hacer una invitación, ¿verdad? Y esta invitación es que fomentemos más estos espacios. Fomentemos más esos espacios porque también tenemos que aprender qué estamos haciendo nosotros de impacto social, ¿verdad? O sea, ya por un lado dejemos los números, dejemos las regulaciones, o sea, ¿qué podemos hacer nosotros para decir, fomentemos las buenas prácticas sociales también? Sentémonos a hablar de lo bonito o de lo retador o de lo que aprendimos a través, ¿verdad? Porque yo creo que nosotros no nos equivocamos, o sea, tomamos decisiones pensando que fue lo correcto en el momento correcto y en el lugar correcto. Entonces, ¿por qué arrepentirnos de eso? Tenemos que decir, bueno, pude haberlo hecho diferente. Correcto. Pero en ese momento nosotros no hubo la intención de hacer ningún daño, no hubo la intención, por lo menos así quiero pensarlo, ¿verdad? O sea, que no hay la intención de hacer algo malo. Entonces, el arrepentimiento aquí no viene al caso. O sea, lo que tenemos que hacer es, bueno, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo reaprendemos? ¿Cómo nos reinventamos? La famosa palabra que se puso en pandemia, ¿verdad? ¿Cómo nos reinventamos nosotros en este proceso? Creo que la unión es lo único que a nosotros nos va a rescatar. Fantástico. Porque ahorita, ¿qué nos dicen? Van a acabar con las asociaciones. Sí. Esos son los mensajes que nos están tirando en todo lado. Nos lo están tirando en las noticias, los escuchamos en el sector, lo escuchamos en diferentes cosas. Y realmente queremos que se acabe algo tan lindo y tan único en este país. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer aquí es trabajar y como les dije ahora, ya creo que somos conscientes de la salud mental, de la importancia, ahora prioricémosla. No tengamos miedo a invertir también en fortalecernos nosotros y en fortalecernos mentalmente. Excelente. Paula. Yo diría que lo más importante es recordar
que las crisis no necesariamente, los conflictos no necesariamente significan algo negativo, algo que viene a destruirnos. Dependiendo de la forma en la que gestionemos las emociones que estos eventos nos provocan, pueden ser de gran utilidad para nosotros, pueden ser herramientas para crecer, para darnos fortaleza, para hacer evidente lo resilientes que somos como individuos, como sociedad, como asociación, ¿ok? Entonces es importante cambiar ese mindset que tenemos a veces de que vemos un evento y lo catalogamos como negativo y como me va a destruir. No, a ver, hay soluciones creativas para todo. Esto se está presentando a nuestra asociación, a nuestra vida, a nuestro staff, con alguna función. Y dependiendo del manejo que nosotros le demos, pues así va a servir para crecimiento pues, de la organización y de cada persona. Entonces, excelente, está en cada uno procurar nuestra salud emocional, nuestra salud psicológica, nuestro bienestar general. Entonces, como es importante cuidar la salud física, ¿verdad? La salud mental es vital. A veces hay gente que no tiene salud física y tiene muy buena salud emocional y es increíble el ejemplo, verlo en las personas, pero al revés eso no se da. Pues bien, compañeros, ya nos dieron algunas ideas que podemos poner en marcha. Yo creo que vale la pena poner en valor. Por dicha, pueden ver este programa una y cientos de veces porque realmente vale mucho la pena. Es muy seguro que tengamos a las compañeras, a Ingrid y a Paula, en próximos programas porque tenemos muchos temas con ellas que podemos abordar y que ellos se van a ser de utilidad para ustedes en sus asociaciones solidaristas. Quiero terminar, con el permiso de ustedes y de todos los acá presentes, con una reflexión precisamente que tiene que ver con salud mental y que yo sé que muchos pueden conocer, pero con ello vamos a cerrar el programa. Les robo 1 minuto 30 segundos. El árbol de los problemas. El carpintero que había contratado para ayudarme a reparar una vieja granja acababa de finalizar un duro primer día de trabajo. Su cortadora eléctrica se dañó y lo hizo perder 1 hora de trabajo y ahora su antiguo camión se niega a arrancar. Mientras lo llevaba a la casa, se sentó en silencio. Una vez que llegamos, me invitó a conocer a su familia. Mientras nos dirigíamos a la puerta, se detuvo brevemente frente a un pequeño árbol, tocando las puntas de las ramas con ambas manos. Cuando se abrió la puerta, ocurrió una sorprendente transformación. Su bronceada cara estaba plena de sonrisas. Abrazó a sus 2 pequeños hijos y les dio un beso a su esposa. Posteriormente me acompañó hasta el carro. Cuando pasamos cerca del árbol sentí curiosidad y le pregunté acerca de lo que lo había visto hacer hace un rato. «Oh, ese es mi árbol de problemas», contestó. «Sé que yo no puedo evitar tener problemas en el trabajo, pero una cosa es segura. Los problemas no pertenecen a la casa, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Así que simplemente los cuelgo en el árbol cada noche cuando llego a casa. Luego en la mañana los recojo otra vez. ¿Y sabe qué? Lo más divertido es que cuando salgo en la mañana a recogerlos, ya no hay tantos como los que había colgado la noche anterior». Compañeros, muchas gracias por habernos acompañado. Esto es AZOTV, su canal solidarista. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias. BF Consultorías nace de la experiencia de 2 profesionales en psicología con más de 10 años de formar parte del sector solidarista, brindando servicios a las asociaciones de manera tropicalizada, tanto para el equipo de trabajo como para asociados y juntas directivas. Trabajando con el solidarismo, el principal propósito es que desde nuestros espacios podamos fomentar la esencia del solidarismo, recordando que somos organizaciones de gran impacto social, no solamente para las personas asociadas, sino para sus familias y la sociedad en general. Ofrecemos el programa de empoderamiento financiero, charlas y talleres de finanzas conductuales, medición de impacto psicológico ante procesos de cambio en el sector solidarista, capacitación de servicio al cliente especializado en el sector solidarista. BF Consultorías es la empresa que ofrece capacitaciones y asesoría psicológica en el solidarismo.